Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hoy hacemos el colofón de este viaje desde Tróade a Mileto. El versículo 16, Pablo había decidido pasar de largo por Éfeso para no retrasarse demasiado en Asia. Estaba apurado porque, de ser posible, quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Así termina entonces esta partecita, ¿verdad?, del viaje desde Tróade a Mileto. Nosotros decíamos que en la primera partecita el mismo autor sagrado, el que está escribiendo, es decir, San Lucas, él se incluye, es decir, que él está en este grupo también con Pablo. Nosotros nos adelantamos en barco, nos cuenta que ellos van y estuvimos reflexionando cuáles podrían ser las posibilidades, por qué ellos se adelantan, tal vez porque ya la embarcación tenía que partir. Después estaba anteriormente la visita que hizo Pablo a Tróade y predicando. En esa noche también, hasta medianoche, uno de esos chicos, Eutico, que se cae del tercer piso, se muere. Pablo baja, se acuesta, dice, sobre este chico y luego lo abraza y lo vuelve a resucitar. Esto es lo importante, es una cosa muy interesante cómo nosotros entendemos esto. Claro que el autor sagrado quiere también decirnos, contarnos que esa humanidad, esa cercanía es lo que hace resucitar al hombre. Muchas veces somos muy indiferentes. Entonces, en el sentido humano, en el sentido de que tenemos que vivir la cercanía de la vida. Para vivir profundamente, vivir la vida, comprometernos con la vida, comprometernos con las cosas lindas, con las propuestas, ¿verdad?, que nosotros recibimos también desde el Evangelio, porque el Evangelio siempre nos habla de humanidad, el Evangelio siempre nos habla de cercanía, un Jesús que se acerca, un Jesús que toca a los enfermos, y así, hay tantos elementos que nos hacen reflexionar de esta humanidad y de esta cercanía del hombre para con su propio hermano. Y así también teniendo como ejemplo, ¿verdad?, como estábamos diciendo, en la persona del mismo Jesús. Bueno, pero ahora vamos un poco más, ¿verdad?, porque si Pablo esto hace,
Nosotros podemos decir, pero cuando ya apoyan de ya, pero cuando ya de la gatula o ya, pero sin embargo han hecho los apóstoles ya del capítulo 3, enseguida Pedro con Juan también, que le hacen caminar a este paralítico que era paralítico desde su nacimiento, nos dice, ¿verdad? Todos estos elementos también se van cuidando para decirnos que el verdadero milagro de la resurrección, el verdadero milagro del cambio, no vamos a quedarnos simplemente en estos hechos de el aspecto biológico o el aspecto fisiológico o el aspecto de que pudo volver a levantarse ese paralítico y caminar. Pues andemos ya ella está pegando la llevonta. Me curó del cáncer. Listo, ahí ya está. Y nos quedamos con eso. En realidad el verdadero cáncer, por ejemplo, no sé si nosotros pensamos que es, por ejemplo, la corrupción dentro de una sociedad que necesita ser purificada y sanada, ¿verdad? Y entonces, ¿quién lo hace eso? Y eso lo hace Pablo. ¿Quién es Pablo? Somos nosotros. ¿Por qué somos nosotros? Porque somos apóstoles, somos seguidores del Señor, ¿entiendes? O sea, tenemos que entrar en esta dinámica. La Biblia se escribe desde una experiencia, como decimos siempre, el mismo libro, la Biblia es la experiencia del hombre. De lo que nosotros vivimos necesitamos del hombre con respecto a Dios, con respecto al Señor. Peña mañana pecha mantilla batata, añande ella pota la Pablo Oyapo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La historia de la Biblia inicia con Dios trayendo vida de la oscuridad, ordenando un mundo hermoso y bendiciendo así a todas sus criaturas. Espera un momento, bendición. Esa es una de esas palabras religiosas extrañas. Sí, las personas bendicen los alimentos o dicen Dios te bendiga hasta cuando estornudas. O tal vez es una forma general de decir que las cosas están yendo bien. Pero en la Biblia, una bendición es algo más específico. La primera bendición en la Biblia es cuando Dios crea a los animales y los bendijo diciendo: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Así que la bendición de Dios tiene que ver con el florecimiento y la multiplicación de la vida. Exacto. Es cuando Dios comparte su habilidad de producir vida con otros. Luego, Dios da a los humanos una bendición adicional que los distingue de los animales. No solo somos una de las criaturas de Dios que pueden generar nueva vida, sino que también hemos sido designados como la imagen representativa de Dios para gobernar y supervisar todo este mundo floreciente en su nombre. Por tanto, parte de nuestra bendición es cuidar de la bendición de Dios sobre toda la creación. Y Dios quiere que gobernemos confiando en su abundancia, que comamos del árbol de la bendición, es decir, del árbol de la mismísima vida eterna de Dios. Pero hay otro árbol del cual comer. Sí, y representa la decisión de tratar de apoderarse de la abundancia y de la vida en nuestros términos, por nuestra propia sabiduría. Los humanos encuentran una criatura insidiosa que los engaña para que coman del otro árbol, haciéndoles creer que es un atajo a la bendición. Y en vez de bendición, este árbol trae una maldición. Una maldición. ¿Así como si fuera un hechizo? No, en la Biblia, una maldición es cuando Dios nos entrega las consecuencias de buscar apoderarnos de nuestra bendición en nuestros propios términos. Es una maldición porque en lugar de abundancia y vida, terminamos con escasez, aislamiento y muerte. Así que Dios maldice el suelo y en vez de fructificación, habrá hambruna. En vez de supervisar el mundo, tendrán que labrar la tierra hasta que mueran. ¡Wow! Pero Dios también maldice a esta criatura insidiosa que engañó a los humanos, diciendo que un día un humano vendrá y la destruirá. Y ese humano nacería en un mundo de escasez, donde los hombres, las mujeres, las familias y las tribus vivirían atrapados en conflictos violentos. Pero si la bendición de Dios ahora está cubierta con la maldición, ¿cómo podremos florecer? Más aún, ¿cómo podremos gobernar con Dios? Pues aquí es donde la historia bíblica da un giro interesante. Dios elige a una pareja,
Abraham y Sara, y Dios los bendice y dice que ellos serán una gran familia. Sean fructíferos y multiplíquense. Y hay más. Dios dice que su bendición sobre Abraham y su familia es para este propósito mayor, para que a través de ellos la bendición de Dios pueda llegar a todas las naciones. Espera un momento. ¿El plan de Dios es revertir la maldición y restaurar la bendición al bendecir primero a esta familia? Exacto. Y esta familia experimenta la bendición de Dios. Aun cuando atraviesan dificultad y escasez, ellos crecen hasta convertirse en esta enorme nación, Israel. Y Dios los lleva a una montaña y los invita a ser sus representantes. Sí, Dios bendice a Israel para que se convierta en una bendición para las naciones. Todo lo que ellos tienen que hacer es confiar y vivir según la sabiduría de Dios. Y se les dice que es una elección de vida o muerte, entre bendición o maldición. Ahora, al seguir leyendo, vemos que los israelitas casi nunca confían en la bendición de Dios. Su historia está llena de cuentos de engaños y de violentas luchas por el poder, que resultan en la maldición máxima, el exilio de su tierra y la esclavitud en naciones extranjeras. Pero los profetas de Israel que pasaron por todo esto siguieron confiando en la promesa de Dios a Abraham, y ellos esperaban a un futuro israelita que vendría a restaurar la bendición de Dios y revertiría la maldición para Israel y para todas las naciones de la tierra. Cuando llegamos a la historia de Jesús, encontramos que Israel sigue experimentando la maldición, viviendo como esclavos bajo el imperio romano. Pero Jesús confió en la bendición de Dios. Él dijo que estaba llegando por un nuevo camino a través de sí mismo. Él quería que sus seguidores confiaran en la abundancia de Dios, que compartieran y sean generosos. Y hasta enseñó a sus seguidores a bendecir a quienes los maldijeran. Jesús incluso revertiría la maldición al sanar y restaurar los cuerpos de las personas. La bendición de Dios estaba siendo desatada. Jesús también confrontó a sus compatriotas israelitas que estaban en el poder y los acusó de obstaculizar el plan de Dios de bendecir a Israel y las naciones a través de ellos. Estos líderes arrestan a Jesús para hacer que lo maten. Y en vez de luchar, Jesús creyó que él era el israelita elegido que enfrentaría la maldición que Israel y toda la humanidad merecían. Y él permitiría que la maldición cayera sobre él. Jesús murió la muerte vergonzosa de un hombre bajo maldición. Pero así como Dios en el principio hizo surgir vida y bendición desde la oscuridad, así también a través de Jesús revirtió la muerte al resucitar a Jesús. La maldición encuentra su muerte para que la bendición de Dios pueda ser esparcida una vez más. Y luego de su resurrección, Jesús bendijo a sus seguidores y dijo que su presencia estaría con ellos en la medida que ellos aprendieran a confiar en la bendición de Dios y la compartieran con otros. Y si bien la muerte y la maldición todavía tienen control en nuestro mundo, los discípulos de Jesús confían en que el poder de la bendición de Dios es mucho más fuerte. Por lo que podemos vivir con extrema generosidad, aun cuando pareciera que no hay suficiente. Lo que nos lleva a la conclusión de la historia bíblica, donde cada nación está disfrutando los regalos de la abundancia de Dios, porque en el nuevo mundo de Dios, sustentado por el poder dador de vida de Jesús, ya no hay maldición. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, principalmente subrayando el versículo 17. Desde Mileto mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron hasta él, les dice: ustedes saben cómo me he portado con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que pisé Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas y pruebas, que vinieron sobre mí por las intrigas de los judíos, y no evité por miedo nada de lo que pudiera ser de utilidad para ustedes.
ni enseñarles públicamente. Y de casa en casa he dado testimonio tanto a judíos como a griegos para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, queridos amigos, entonces así nos estamos encontrando con el discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso. La primera partecita, es decir, el versículo 17, simplemente es un poco la ubicación. Ya andemos en da, ahí ya andemos, voy a imaginar Pablo, vaya por Pablo. Desde Mileto mandó llamar a los ancianos de la iglesia. Primera cosa, el encontrarse en Mileto. Como él no puede ir por toda Grecia, por todo lo que hizo también ahí en Éfeso, hay varias comunidades, entonces le sería mucho más fácil que ellos vengan junto a él. Abebe Yumi, apela Sinjo 2. Este es un sínodo verdaderamente. Juntos caminar, quiere decir, juntos hacer el camino. Pablo es no Ishmael. Añemongueta se vendía a ese pona hoy ve ella mañana de Yapona, va para Yapona. Desde Mileto mandó llamar a los ancianos de la iglesia. Mandar llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron hasta él, les dijo: ustedes saben cómo me he portado con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que pisé Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y pruebas de los judíos. Y no evité por miedo nada de lo que pudieron ser de utilidad para ustedes, ni enseñarles públicamente, y ya de casa en casa. Muy bien, queridos amigos, seguimos un poquitito. El hecho de que nos diga aquí, ¿verdad?, desde Éfeso, o mejor dicho, de Mileto a Éfeso, este es ahora el movimiento de Pablo. Él hace llamar a estos ancianos de la iglesia, a pesar de que Pablo sabía que no podía hacer una visita rápida, no podía hacer una visita rápida, aún quería derramar su corazón sobre los líderes de la iglesia de Éfeso. Así que desde Mileto hizo llamar a los ancianos de la iglesia para que vinieran a una reunión general. Es para dar las coordenadas, es para saber, para ponernos siempre de acuerdo. Toda comunidad tiene esta tarea, la unidad, en la diversidad. Y por eso siempre tenemos que buscar esa unidad. Y así es que, a pesar de que Pablo no podía hacer una visita rápida a Éfeso, ¿verdad? No podía. Él necesitaba más tiempo. Quería derramar su corazón sobre los líderes de la iglesia de Éfeso. Así que desde Mileto hizo llamar a los ancianos de la ciudad para que vinieran a él nuevamente. Es decir, Pablo aquí lo que está haciendo es ofrecer, anunciar. El querigma. De cierta manera, el Papa Francisco, cuando nos dice iglesia en salida, pensé que, pelle por el caque de la oveja perdida, tiene también este hermoso argumento. Porque, dice, cuando él siente esta necesidad, el 14 enseguida te dice, cuando nos encontró en Aso, la cuestión aquí, ¿verdad?, en esta ciudad, era recibirle de nuevo a bordo y fuimos hacia Mitilene. Así que, queridos amigos, es muy interesante mirar la conducta, decimos, o las actitudes de Pablo. Pablo hasta pensaba, y fue luego, primero fue por tierra. Da esa impresión, ¿verdad?, que en la medida en que se va encontrando por los pueblos, por los caminos, Pablo va anunciando. A pesar de que también eso podemos decir que lo podría haber hecho, y como lo hizo en varias oportunidades, estando en una embarcación, ¿verdad? O sea, Pablo no tiene miedo de nada. Entonces anuncia, dice, convence, y muchos que después se convierten y se adhieren al cristianismo. Y esto gracias a la predicación y al anuncio de Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas.
porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Te vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa, me
extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 20 nosotros de Hechos de los Apóstoles.
Este versículo que es muy importante, ¿verdad? El versículo 18, ahora nosotros estamos subrayando. Nuestra preocupación, y estábamos hablando por eso, y decíamos de las características del pastor. Pero esta es una de las únicas que encontramos aquí en Hechos de los Apóstoles, donde encontramos que Pablo tiene un discurso que él da a los cristianos, así directamente, un discurso. Es decir, aquí les estará dando y les estará hablando a estos presbíteros, a estos sacerdotes que están al frente de la comunidad, iglesia por iglesia, comunidad por comunidad. Se nota que Pablo era un tipo muy activo, y tenía la fuerza de Dios, tenía la fuerza del Espíritu. Nosotros hablábamos y decíamos en el bloque anterior, porque Pablo mismo, él se presenta y dice, y nos comparábamos nomás, y hoy en día, en realidad, esa tendría que ser una de las frases, leitmotiv también dentro de nuestra idea, de nuestras pláticas, de nuestros sermones, de nuestras homilías, y de un papá también, ¿verdad? Y de una mamá. Porque ¿qué es lo que tendría que decir un papá y una mamá? Hijos míos, hagan lo que yo hago. Hagan y vivan como yo vivo. Pero el asunto es que eso nos compromete mucho, ¿verdad? Eso nos llama mucho a nosotros también a un estilo de vida. Nos llama a nosotros a un compromiso de vida. A vean de fuerza lento también. Vean de noita imagina a mirar, entender, saber, comunicar qué cosa. Comunicar desde nuestra vida. Desde ahí cuñande ya la pareita, ñañe en pareita, ya entra tema las cosas, etcétera, sino que esto nos va a llamar y nos llama a nosotros a un compromiso verdadero, a un compromiso serio, a un compromiso en que nosotros tenemos que entrar en esta idea principal del Evangelio que Jesús nos transmite. Entonces, hay una preocupación ciertamente de Pablo, de que quiere reunir, de que quiere que la iglesia funcione bien. Entonces, la pecha de cada uno oyapó y coñacane, sino que haya una unidad. Hasta ahora no nos dijo nada, ¿verdad? O sea, tampoco podemos ir demasiado como diciendo Pablo no invité yo porque iba ahí la situación peyupaite que llegó ave mileto belleyoto padañe cbm catuete, ¿verdad? A no ser que también existían algunos problemas de unidad, puede ser también. Pero aquí Pablo, vamos a ver después por el discurso, a ver hacia dónde va a apuntar. ¿Qué es lo que Pablo les quiere decir? Pero por lo menos lo que estamos subrayando y estamos mirando es ya la actitud. Y esta tiene que ser la actitud de todo papá. Esta debe ser la actitud de toda mamá. Esta debe ser la actitud de todo patrón en su fábrica, en su empresa. Esta debe ser la actitud evidentemente de todo sacerdote, de todo pastor que está al frente de una comunidad cristiana, ¿entienden? Esto es esencial, esto es fundamental y esto es lo que entonces a nosotros nos ayuda y nos hace entender bien cómo tenemos que caminar y cómo tenemos que trabajar, ¿verdad? Y bueno, desde aquí, cuando leemos, y no es sorprendente, ¿verdad?, descubrir, decíamos, lo rico que es un paralelo también de lo que encontramos en las cartas de Pablo. Porque este es el discurso que ahora lo encontramos aquí en Hechos de los Apóstoles. Y es el único aquí en Hechos de los Apóstoles, en que se está dirigiendo directamente a los cristianos. Normalmente él se dirige, predica, anuncia, pero ¿a quiénes? Y normalmente o a los paganos, o normalmente le está hablando a los judíos. Pecha normalmente ñandela llevó, o si no, no sé, a las autoridades, etc. Pero Pecha lleva esto que ya son encargados de las comunidades cristianas, porque a la tendo tacuera, como presbíteros, recordemos que Pablo dice, va poniendo, colocando presbíteros, ancianos, quiere decir esto, a quienes se van a encargar y quienes van a llevar adelante después la comunidad cristiana. Sin embargo, aquí
vemos de una manera muy linda y muy sorprendente también que es un verdadero sacerdote, un verdadero tendotá. Es el que les reúne, el que les llama, y veremos enseguida, ¿verdad?, por el discurso que él irá haciendo, cuál es el objetivo principal. Porque ya digo, ya Shana, hija, ya Ana Marala con años de nohina, Maraba se Hana, Moyeto para Hindi. Y que tú ahí, ya, yo topa y mí, años en dumí, etc. Ya asadito, ya te sueñan de, ¿verdad? Te invito para un asadito. Pero todas estas cosas son suposiciones, porque me anda y por imbaebe, de imbaebe. Pero nosotros podemos entender, nosotros podemos ver esa actitud. Igual, sea la que fuere, siempre es un llamado a un encuentro. Y cuando hay un llamado a un encuentro, está llamando a una comunidad para escucharse, para dialogar, para encontrarse, para transmitir, ¿verdad?, lo que uno mismo está viviendo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mis sueños y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, sé tú la certeza en mi corazón, mis tristezas y alegrías, mis miedos y el dolor, todo
la acogida es abrirse al otro, a las necesidades que encuentro delante de mí. La primera acogida es al marido, a los hijos, a la familia y luego pues los que tienes alrededor. Así empieza la acogida, en un deseo de abrirte. Poco a poco fuimos acogimos a una niña ucraniana 2 veranos. Como miembros de la Asociación Familiares para la Acogida recibíamos los mails en los que se daban los avisos de niños que necesitaban ser acogidos y mandaron un aviso de que había 2 niños con síndrome de Down que necesitaban familias. Y yo lo leí, me impresionó, pero me dio miedo el de dar un solo pasito hacia adelante y no lo imprimí. No lo imprimí para así no dárselo a Estrella. Pasaron los días y lo volví a ver. Entonces ya dije, bueno, por lo menos lo imprimo, ella tiene derecho a verlo. Lo imprimí y se lo di, pero tratando de darle la menor importancia posible. Estaba en la cocina y entonces me dice, toma, esto ha llegado. Y yo lo leí. Y me impactó desde el principio. Yo noté que le había impactado, claro, que había pasado lo que me temía. Cuando me llegó lo de Juan, lo primero que me llegó es, este niño solo necesita amor. Y no lo tiene, porque está solo. Nada, pasaron los días y por supuesto yo trataba de que no saliera en la conversación. Hizo burbuja y yo lo soltaba. Veníamos con un amigo, pues hay un niño por ahí que está, sí, Juan, sí. Y ya hubo un momento en que ya pues cedí. Mis hijos eran todos buenísimos, eran todos guapísimos. Vivíamos felices, no teníamos nada, ningún problema. Lo teníamos todo. Y es como que el Señor me dijo, yo te lo he dado todo, fíjate de mí, ahora te doy esto. Y yo siempre cuando me quedaba embarazada decía que sea sano, que sea normal. O sea, siempre pedía eso y me resultaba que tener un niño con algún problema me angustiaba y sin embargo en ese momento me salió decir que sí, o sea, me entró en el corazón y ya está. Son un más en cada sitio y están para que aprendamos de ellos. Y creo que es un plus, toda la familia que tenemos un niño con una dificultad, salimos ganando, porque empezamos a mirar a cada uno de nuestros hijos y empezamos a mirar lo que tenemos alrededor de forma diferente. Ya no miramos por lo que va a ser, qué va a ser de este, qué va a pasar, no, lo miramos porque es y lo queremos. ¡Tío Peci! ¡Vamos a hacer bici! Muy Peci, con la bici vas a atropellar a Tesía y se va a caer. ¡Oh, mira! Es una fiesta. Él vive el encuentro con cualquier hermano, con cualquiera. Es un acontecimiento. Y realmente es un acontecimiento el tener un padre, el tener un hermano, el tener una mujer. Es un acontecimiento al que nos acostumbramos. Pues Juan no se acostumbra. Juan nos acostumbra. Y nosotros ahí nos enseña Juan. Es un gusto, o sea, yo cuando te levantas que con la cara, que no tienes ganas de moverte y llega él y te pone la cabecita así, te agarra, pues ya tienes que sonreír. Yo voy en el coche, no puedo ir seria en mi conducción, no, porque va él aquí hablándome todo el rato y cogiendo, mamá, el sol, mira el sol. Y canta, ¡sol! ¡Lluvia! Todo es un acontecimiento y entonces te saca de estar dentro de nosotros mismos. ¡Hola! Pablo. Hola. Oye, esta mamá tiene mucha experiencia, porque tiene muchos bebés. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues he invitado a mis amigos de Familias para la Acogida. Somos todos que hemos decidido acoger y abrir las casas.
sobre todo, yo siempre cuando me preguntan que por qué le tenemos en casa, para mí fue muy claro, o sea, el sí fue muy claro porque dije, yo necesito como aprender que la vida no son las 4 cositas que uno se fabrica, que la vida es mucho más grande de lo que yo ya he decidido, de lo que yo ya he fabricado con mis propias energías y mis 4 cosas, ¿no? Ha supuesto muchas visitas a hospitales, bueno, durante una temporada prácticamente todas las semanas, pero es un peso, si quieres llamarlo así, que no pesa, porque es un chaval que es extremadamente afectivo, que se hace querer mucho y ha sido más un regalo para nosotros que nosotros para él. A mí me llaman y me dicen, mira, oye, que hemos pensado en vosotros para este niño, ¿no? Y dije, vale, no, pero te tengo que contar que es un niño que tiene una cosa en la cabeza, que tiene varios soplos en el corazón, que es sordo, o sea, que no es un niño, vamos a decir, sano, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, vale. Y me dice, no, vale, no, tienes que contárselo a todos y tienes que meditar esto. Y entonces le dije, mira, si a mí hoy me dicen, estás embarazada y tu niño viene con todo esto, yo hubiera dicho, vale, adelante, supondrá más esfuerzo, más trabajo y tendremos que pedir más por el bien de él, pero adelante, por supuesto que sí. Y a los 2 días teníamos al pequeño en casa. A mí me ha sorprendido es que les quieres, vamos, yo en mi caso les quiero exactamente igual que a mis hijas biológicas. Yo creo que el corazón de cada persona está para dar la vida en algo. Nosotros lo hemos encontrado en esto, en la vocación de acoger. Es una profundización en la vocación de la familia o del matrimonio. Nosotros consideramos que la vida es sagrada desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural y efectivamente estos niños tienen pleno derecho y además de tener pleno derecho a vivir, planifican la vida de las familias en las que están. Es decir, que este es el mensaje que nunca se transmite. Que estos niños llegan a la vida de una familia para cambiar la vida de la familia, cambiar la vida del entorno familiar y cambiar el entorno de la sociedad. Yo podría nombrar ejemplos, cantidades. Incluso te puedo decir de familias que han decidido acoger niños con discapacidad a partir de haber conocido a estos niños. O sea, que son como un gatillo que dispara una serie de cosas para las cuales la sociedad no sé si está preparado o no, pero yo creo que no presta demasiada atención. Desde que llegan estos niños sabemos que se van a ir, eso lo tenemos claro, ¿eh? Así que todos los días vivimos, los disfrutamos como si fuese el último, por decir así. Y luego cuando se van, claro que lo echas de menos, porque claro, vuelves a casa y ya no es el niño que está correteando por toda la casa y el ruido que había o esto, ¿no? Pero sabes que el niño está en donde debe estar. Si tú sabes que vuelve, que va a un sitio en donde va a estar bien, sobre tus propios sentimientos prevalece el bien del niño. Potencialmente cualquier familia puede ser familia acogida, no hace falta una especialización, ni haber estudiado, ni nada, porque nosotros dimos el paso viendo que había otras familias que lo habían hecho antes que nosotros. Y vimos que era posible, y vimos que estas familias eran absolutamente normales como la nuestra, que no eran familias extraordinarios y tal y cual. Y luego entender que el bien que aporta un niño acogido, para el niño es un bien enorme, pero a su vez estos niños aportan tanto al resto, por ejemplo, los miembros de la familia, que yo siempre digo, me da igual lo que pueda suceder en el aspecto profesional de mis hijas, en un montón de aspectos. Pues yo creo que ellas han hecho en casa la experiencia más importante que tiene que hacer una persona, que es poder ejercitar la caridad, la ayuda a otro que tiene más necesidades. Porque eso en definitiva es lo que contribuye a que el ser humano crezca con una serie de valores que no se pierden nunca. ¿De qué sirve la vida si no es para darlo? Cuando tú vives la experiencia de dar la vida y te das cuenta que no la estás perdiendo, sino que estás ganando en felicidad, en plenitud, te lanzas. Ojo, no se nos ahorran las dificultades, que no. Es verdad que ahora estamos más restringidos, obviamente, ya no podemos hacer la vida de él, pero siempre lo decimos. Yo no cambiaría nada de esto por ¿sabes? Por un viaje o por, no sé, nada, ¿sabes? Sales de fiesta una noche y la disfrutas, claro que sí, pero eso se acaba, ¿sabes? Haces un viaje, 10 días, 15 días, lo que sea, se acaba, ¿sabes? Y en cambio la experiencia de dar la vida todas las 24 horas,
no se acaba, digamos, ¿no? Y eso no tiene precio. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento, nuestro estudio bíblico de todos los días, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Y hoy, en este capítulo 20, subrayamos el 19, sobre todo este versículo. He servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas en medio de las pruebas. Muchas lágrimas, entonces, en medio de las pruebas. Ya dijimos nosotros, hemos insistido, hemos subrayado, toda acción pastoral, toda acción en la vida de los demás siempre nos cuesta. En medio de las pruebas a que fui sometido por las insidias de los judíos. Aquí también entra otro elemento, ¿verdad? Por las insidias de los judíos. Ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado, instando a judíos y a paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Bueno, ese ya va a ser el versículo 20, donde continúa este discurso. Pero ahora nosotros subrayamos simplemente el versículo 19 que dice, he servido al Señor con toda humildad. Él se propone, decíamos, y aquí también vuelve a insistir. Yo he servido con toda humildad. Él reconoce, Él sabe, y esto es positivo, queridos amigos. Ya de muchas veces, no podemos nosotros decir estas cosas, pero si verdaderamente vos estás o no estás, no es que porque nosotros queremos endiosarnos o agrandarnos. Y antes conseguí, oye, ella pilla la mábala y para ella y yo hice esto, yo hice aquello. Yo conseguí arepillango, el que se quiere enorgullecer, el que se quiere ensalzar a sí mismo, ¿verdad? Aquí más bien, Pablo lo está diciendo, pero de todo corazón, pero queriendo mostrarles y decirles, estos son personas que están allí al frente de las comunidades. Entonces él tiene que insistir, tiene que poner ejemplos, tiene que poner modelos para que ellos también como presbíteros, ancianos, los que están al frente de la comunidad, al frente tengan un modelo para seguir. Y entonces él les dice, he servido al Señor con toda humildad. He servido. O vale, ¿estás sirviendo al Señor o te estás sirviendo de? ¿Estás sirviendo con humildad o eso te trae la soberbia? Yo algunas veces me doy cuenta, son pequeños gestos, algunas veces es impresionante lo que es el ser humano, ¿verdad? Pero también lo que es la capacidad, ¿verdad? Para que nosotros podamos intuir. Y antes de enseñar a intuir, cuando
esa persona como que parece que es un poco sobradora. Oye, Moisés, pesa sobre tus narices. Se te quiere poner por encima. Se quiere mostrar que es un sabelo todo. Se quiere mostrar que él está por encima de toda gente maoí. Y eso, decime, pena belleza. Belleza. Por no que la ve ya ahí por un nombre de argelao. No es eso. Simplemente querer subrayar y entender, ¿verdad? Lo que aquí justamente Pablo nos está diciendo. Él, con toda tranquilidad, porque él en ningún momento está buscando eso. Además, si el tipo fue capaz y es capaz de sobrepasar, pero tantas persecuciones, tantas situaciones difíciles, pero para él, ¿qué va a significar? ¿Qué va a significar para Pablo todas estas cosas? Y nada. He servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. He servido al Señor con dificultad y con muchas lágrimas. Porque implica toda la vida, implica toda tu existencia. Transforma tu ontología, tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de entregarte, tu forma de mirar las cosas y de procurar el bien. Entonces por eso le dice, he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, con muchas lágrimas. Todo trabajo, todo empeño, toda lucha siempre nos lleva esas lágrimas, muchas lágrimas. Entonces, si estamos hablando de muchas lágrimas, quiere decir que nosotros aquí estamos haciendo este camino, ¿verdad? En que tenemos que luchar, tenemos que empeñarnos y no tenemos que desanimarnos. Porque si Pablo en este momento está aquí y es capaz de reunirse con su comunidad y es capaz de compartir su vida, es porque él pasó por muchas dificultades. Estás ahí, estás ya pedreame, te oye yucado, lo que sea. Pero sin embargo está vivo todavía. Pasó por muchas lágrimas. Entonces la palabra clave para esta situación es perseverancia. Ni tirar la toalla, no tirar la toalla, sino que saber que si el Señor está con nosotros, dirá después más adelante, ¿quién puede estar contra nosotros? Les dejo, queridos amigos, la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.